¿Te han hecho sentir como si no valieras nada? Hay personas en tu vida que constantemente minimizan tus logros, ignoran tus esfuerzos y te tratan como si fueras invisible. Y si te dijera que ese desprecio que experimentas no es el final de tu historia, sino que Cristo tiene una estrategia divina para transformar cada rechazo en una plataforma de exaltación, cada humillación en una escalera hacia tu verdadero destino. Existe un secreto escondido en las Escrituras que muy pocos creyentes han descubierto. Cuando alguien no te valora, Dios está preparando algo extraordinario para tu vida. Ese desprecio que tanto duele no es casualidad. Es parte de un proceso divino que está forjando en ti un carácter inquebrantable y preparándote para niveles de autoridad espiritual que nunca imaginaste posibles. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Cristo mismo fue despreciado y rechazado, y cómo Él transformó cada humillación en gloria eterna. Aprenderás estrategias bíblicas específicas para responder al desprecio de una manera que honre a Dios y te posicione para bendiciones extraordinarias. Esta enseñanza contiene el poder de transformar tu perspectiva sobre el rechazo y convertirte en una persona que no solo sobrevive al desprecio, sino que prospera a pesar de él. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Dios conoce cada lágrima que has derramado por causa del rechazo, cada noche que has cuestionado tu valor, cada momento en que has sentido que no eres suficiente. Hoy Él quiere revelarte que eres más valioso de lo que cualquier ser humano pueda reconocer y que tiene un plan glorioso escondido detrás de cada experiencia de desprecio. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido responder al desprecio como Cristo me enseña. Esta declaración es importante porque marca el momento en que decides alinear tu respuesta con la sabiduría divina en lugar de reaccionar según tus emociones heridas. También dame tu me gusta en este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje de esperanza a más personas que están siendo despreciadas y necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Muchos de ustedes usan este contenido como bálsamo espiritual en momentos difíciles. Sé que algunos no tienen una iglesia cerca donde puedan recibir este tipo de enseñanza profunda. Por eso es vital que participemos todos juntos desde el principio. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave que desbloquee una nueva dimensión de favor divino en tu vida. Preparemos nuestros corazones y comencemos este estudio transformador. David, despreciado por sus hermanos. En 1 Samuel 17, 28, 29, encontramos una escena que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Imagínate el dolor en el corazón de David. Había venido con provisiones para sus hermanos que estaban en el ejército, motivado por el amor y la obediencia a su padre, y en lugar de recibir gratitud, recibió humillación pública. Eliab, su hermano mayor, no solo lo despreció delante de otros soldados, sino que cuestionó sus motivos más puros, acusándolo de soberbia y malicia. ¿Te suena familiar esta experiencia? ¿Has notado que el desprecio a menudo viene de quienes más cerca están de nosotros? Eliab conocía a David desde niño, había visto su corazón, sabía de su carácter, pero aún así eligió humillarlo públicamente. Esto nos enseña que el rechazo familiar duele más profundamente porque viene de quienes esperamos comprensión y apoyo. Cristo entiende este dolor porque Él mismo experimentó el rechazo de sus hermanos terrenales. La acusación de Eliab revela algo profundo sobre la naturaleza del desprecio. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón.
Cuando las personas nos desprecian, a menudo proyectan sobre nosotros sus propias inseguridades y frustraciones. Eliab se sintió amenazado por la valentía de David, por su disposición a enfrentar a Goliat cuando él y todos los demás soldados temblaban de miedo. Observa la respuesta de David. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Su reacción no fue defensiva ni agresiva. No trató de justificarse extensamente ni de atacar a su hermano. Simplemente hizo una pregunta que reflejaba su genuina confusión ante la hostilidad recibida. Cristo nos enseña a través de David que nuestra primera respuesta al desprecio debe ser la reflexión, no la reacción. El texto continúa diciéndonos que David se apartó de él hacia otros. Aquí vemos una estrategia divina crucial. Cuando alguien no te valora, no insistas en convencerlo de tu valor. Simplemente apártate y busca quienes sí puedan reconocer lo que Dios ha puesto en ti. David no perdió tiempo tratando de cambiar la opinión de Eliab. Se enfocó en su propósito divino. Lo hermoso de esta historia es que inmediatamente después del desprecio de su hermano, David tuvo la conversación que cambiaría su destino para siempre. Al apartarse de Eliab, comenzó a hablar con otros soldados sobre Goliat, y esas conversaciones llegaron a oídos del rey Saúl. El desprecio de su hermano lo dirigió hacia su cita con el destino. Mientras Eliab seguía siendo un soldado anónimo en el ejército, David se convirtió en el héroe que liberó a Israel y posteriormente en el rey más grande de la nación. El hermano que lo despreció quedó en el anonimato de la historia, mientras que el hermano despreciado se convirtió en una leyenda eterna. Esto nos enseña que quienes nos desprecian a menudo se quedan estancados en la mediocridad, mientras que nosotros avanzamos hacia nuestro propósito divino. La valentía que Eliab interpretó como soberbia era en realidad la unción de Dios manifestándose en David. Cuando tienes un propósito divino, las personas que no entienden ese propósito interpretarán tu confianza como arrogancia, tu visión como fantasía, tu fe como ingenuidad. No permitas que la incomprensión de otros apague la llama que Dios ha encendido en tu corazón. Hermano, hermana, como David, tú también puedes convertir el desprecio en trampolín hacia tu destino. Esa persona que no valora lo que eres, que cuestiona tus motivos puros, que minimiza tus capacidades, está sin saberlo empujándote hacia encuentros divinos que cambiarán tu vida para siempre. El desprecio de hoy puede ser la plataforma de lanzamiento hacia la gloria de mañana. José vendido por sus hermanos. En Génesis 37, 19, 20, encontramos una de las historias más desgarradoras de desprecio familiar en toda la Escritura. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en alguna cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». El desprecio hacia José había alcanzado niveles tan extremos que sus propios hermanos planearon asesinarlo. ¿Puedes imaginar el shock emocional de José al darse cuenta de que aquellos que compartían su sangre querían eliminarlo de la faz de la tierra? Sin embargo, en esta experiencia devastadora, Dios estaba orquestando el cumplimiento de los mismos sueños que provocaron el odio de sus hermanos. ¿Te has preguntado por qué los hermanos de José lo llamaron el soñador con tanto desprecio? Porque los sueños de José representaban un futuro que ellos no podían comprender ni aceptar. Cuando Dios te da visiones de grandeza, cuando deposita en tu corazón sueños que trascienden tu realidad actual, las personas mediocres a tu alrededor sentirán amenaza y responderán con desprecio. La frase «veremos qué será de sus sueños» revela la mentalidad de quienes nos desprecian. Creen que destruyendo al soñador pueden destruir los sueños. Sin embargo, lo que no entienden es que los sueños divinos no dependen de la aprobación humana para cumplirse.
Dios puede usar incluso la traición de nuestros enemigos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Cuando Rubén propuso echarlo en la cisterna, en lugar de matarlo, estaba siendo usado por Dios sin saberlo. A veces, las personas que nos desprecian toman decisiones que creen que nos van a destruir, pero que en realidad son instrumentos divinos para nuestro posicionamiento estratégico. La cisterna de José se convirtió en su puerta hacia Egipto, hacia su destino real. La venta a los ismaelitas por 20 piezas de plata representa uno de los niveles más bajos de desprecio. Ser reducido a una mercancía, ser valorado menos que un animal. Sin embargo, esa transacción comercial que parecía tan humillante fue en realidad el vehículo que Dios usó para transportar a José hacia el palacio de Faraón. Lo que sus hermanos vieron como eliminación, Dios lo vio como reubicación. Durante años, José sirvió como esclavo y prisionero en Egipto, experimentando niveles adicionales de desprecio y rechazo. Pero cada experiencia de humillación estaba desarrollando en él el carácter, la sabiduría y la resistencia que necesitaría para gobernar la nación más poderosa del mundo. El desprecio no estaba destruyendo su destino, lo estaba preparando para él. Cuando finalmente José fue exaltado como gobernador de Egipto, sus hermanos vinieron a él durante la hambruna, sin saber quién era. En ese momento, José tenía el poder absoluto sobre sus vidas. Podría haberlos destruido, haberlos humillado como ellos lo humillaron a él. Pero su respuesta revela el corazón transformado por el proceso del desprecio. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José había aprendido a ver el desprecio desde la perspectiva divina. Lo que sus hermanos hicieron con intención malvada, Dios lo había permitido para preservar vidas y cumplir propósitos eternos. Esta es la mentalidad que Cristo quiere desarrollar en nosotros, la capacidad de ver la mano de Dios, trabajando incluso a través del desprecio de otros. El resultado final fue que José no solo salvó a su familia, sino a toda la región de morir de hambre. Los hermanos que lo despreciaron terminaron siendo salvados por aquel a quien habían tratado de destruir. Esto nos enseña que cuando respondemos al desprecio con el corazón de Cristo, podemos convertirnos en instrumentos de salvación para aquellos mismos que nos rechazaron. Querido hermano, como José, tu experiencia actual de desprecio puede estar siendo usada por Dios para posicionarte en lugares de autoridad, donde podrás bendecir incluso a quienes te han maltratado. Esos sueños que otros ridiculizan, esas visiones que otros menosprecian, pueden ser exactamente lo que Dios usará para elevarte a niveles de influencia que hoy parecen imposibles. Jesús rechazado en Nazaret. En Lucas 4:24-30 encontramos el momento más doloroso en el ministerio terrenal de Cristo, cuando su propia ciudad natal lo rechazó completamente. Y les dijo: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Imagínate la escena. Jesús regresa a Nazaret, donde había crecido, donde había trabajado como carpintero junto a José, donde conocía a cada familia del pueblo. Estos eran sus vecinos, sus compañeros de infancia, personas que lo habían visto crecer. Sin embargo, cuando comenzó a ministrar con autoridad divina, no pudieron aceptar que alguien de su propio pueblo fuera usado tan poderosamente por Dios. ¿Has notado que las personas que más nos conocen en nuestra humanidad son las que más luchan para aceptar nuestra transformación divina? Los nazarenos veían a Jesús y solo podían recordar al joven carpintero,
no al Mesías ungido. Cuando Dios te transforma y te unge para propósitos mayores, quienes te conocieron antes, a menudo se convierten en tus mayores críticos porque no pueden reconciliar tu pasado con tu presente divino. La reacción de Jesús es instructiva. En lugar de suplicar su aceptación o tratar de convencerlos de su identidad, les recordó un principio espiritual. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cristo nos enseña que el rechazo familiar y local es parte del proceso normal del propósito divino. No debemos sorprendernos ni desanimarnos cuando quienes más cerca están de nosotros son los últimos en reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los ejemplos que Jesús usó son reveladores. Elías fue enviado a una viuda extranjera, no a las viudas israelitas. Eliseo sanó a Naamán el sirio, no a los leprosos de Israel. Cristo estaba enseñando que cuando tu propia gente te rechaza, Dios abrirá puertas en lugares que nunca esperaste. El desprecio local a menudo es la señal de que Dios te está preparando para influencia global. La respuesta de los nazarenos fue violenta. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. El desprecio escaló hasta convertirse en intento de asesinato. Esto nos enseña que cuando las personas no pueden controlar tu propósito divino, a menudo intentarán destruirte. Pero observa lo que sucedió. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Jesús no discutió, no se defendió, no trató de convencerlos de su error. Simplemente siguió adelante. Esta es una de las lecciones más poderosas sobre cómo responder al desprecio. No te quedes atrapado tratando de ganar la aprobación de quienes ya han decidido rechazarte. Simplemente continúa hacia donde Dios te está llevando. Inmediatamente después del rechazo en Nazaret, Jesús fue a Capernaum, donde se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. El mismo ministerio que fue rechazado en Nazaret fue recibido con asombro en Capernaum. Esto nos enseña que el rechazo en un lugar no significa rechazo en todos los lugares. Dios siempre tiene un Capernaum preparado para cuando tu Nazaret te rechace. El ministerio de Jesús floreció fuera de Nazaret de maneras que nunca habría sido posible si se hubiera quedado atrapado buscando la aprobación de su ciudad natal. Su rechazo local se convirtió en aceptación global. Los mismos nazarenos que lo rechazaron posteriormente se maravillaron cuando escucharon de sus milagros en otras ciudades. Pero ya era demasiado tarde para beneficiarse directamente de su ministerio. Lo más hermoso es que Jesús no guardó rencor contra Nazaret. Cuando resucitó, envió el mensaje de salvación a todas las naciones, incluyendo a quienes lo habían rechazado. Su respuesta al desprecio no fue venganza, sino amor redentor. Cristo nos enseña que el nivel más alto de respuesta al desprecio es mantener un corazón dispuesto a bendecir incluso a quienes nos han rechazado. Hermano, hermana, como Jesús en Nazaret, tú también puedes experimentar rechazo en los lugares donde esperabas aceptación. Pero recuerda que ese rechazo no define tu valor ni limita tu destino. Si Cristo mismo experimentó desprecio, ¿cómo no habríamos de experimentarlo nosotros? La clave está en seguir adelante, en buscar los Capernaum que Dios ha preparado para recibir lo que Él ha puesto en ti. Moisés despreciado por su propio pueblo. En Éxodo 2, 13, 14, encontramos una escena desgarradora donde Moisés, tratando de defender a su pueblo, recibe una respuesta que lo dejó devastado. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo,
Ciertamente esto ha sido descubierto. Imagínate el shock emocional de Moisés en ese momento. Había arriesgado su posición privilegiada en el palacio de Faraón para defender a un hermano hebreo. Había matado a un egipcio por proteger a su pueblo, y ahora ese mismo pueblo lo rechazaba y cuestionaba su autoridad. El hombre al que había intentado ayudar lo despreciaba públicamente y amenazaba con delatarlo. ¿Has experimentado alguna vez la dolorosa realidad de ser rechazado por aquellos a quienes has tratado de ayudar? Moisés había identificado su propósito de liberar a Israel, pero descubrió que el pueblo no estaba listo para aceptar su liderazgo. A veces, Dios nos da una visión de nuestro propósito antes de que las circunstancias y las personas estén preparadas para recibirlo. La pregunta del hebreo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, revela una verdad profunda sobre el desprecio. Las personas a menudo rechazan el liderazgo divino porque no pueden ver más allá de las apariencias humanas. Veían a Moisés como un egipcio privilegiado, no como su libertador divinamente designado. El desprecio frecuentemente nace de la incapacidad de reconocer la unción de Dios en envases humanos imperfectos. El miedo que experimentó Moisés lo llevó a huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años pastoreando ovejas. En la superficie, esto parecía un terrible retroceso, un fracaso en su propósito divino. Sin embargo, Dios estaba usando esos años de aparente exilio para preparar a Moisés, para una liberación aún más gloriosa, y para que el pueblo de Israel llegara al punto desesperado donde estarían listos para aceptar cualquier libertador que Dios enviara. Durante esos 40 años en el desierto, Moisés aprendió lecciones de humildad, paciencia y dependencia divina que nunca habría aprendido en el palacio de Faraón. El desprecio de su pueblo lo llevó a una escuela divina donde se graduó como el libertador más poderoso en la historia de Israel. A veces, el rechazo de hoy es la matrícula para la universidad divina que nos preparará para el éxito de mañana. Cuando Dios finalmente lo llamó desde la zarza ardiente para regresar a Egipto, Moisés había sido tan transformado por el proceso que inicialmente resistió el llamado. Ya no era el joven impulsivo que había intentado liberar a Israel por sus propias fuerzas. Ahora era un hombre quebrantado y humilde que entendía que solo el poder de Dios podía lograr la liberación verdadera. La segunda vez que Moisés se presentó ante el pueblo de Israel, la recepción fue completamente diferente. Después de 40 años adicionales de esclavitud brutal, estaban desesperados por liberación y listos para seguir a cualquier líder que demostrara poder divino. El mismo pueblo que lo había rechazado 40 años antes, ahora lo recibía como su Salvador. Los milagros que Dios realizó a través de Moisés, las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná en el desierto, establecieron su autoridad de maneras que ningún argumento humano habría podido lograr. Dios permitió el desprecio inicial para que la validación posterior fuera incuestionablemente divina, no humana. Incluso, después de la liberación, Moisés continuó experimentando desprecio y rebelión de parte del pueblo. María y Aarón hablaron contra él. Coré se rebeló contra su liderazgo. El pueblo constantemente murmuró y se quejó. Sin embargo, cada episodio de desprecio solo sirvió para que Dios manifestara su respaldo hacia Moisés de maneras más poderosas. Al final de su vida, Moisés era reconocido como el legislador más grande de Israel, el profeta que conocía a Dios cara a cara, el libertador que había sacado a una nación completa de la esclavitud. El pueblo que inicialmente lo despreció, terminó venerándolo como el héroe más grande de su historia nacional. Querido hermano, como Moisés, tu experiencia actual de desprecio puede estar preparándote para un regreso glorioso.
Ese rechazo que tanto duele, esa falta de reconocimiento que experimentas, pueden ser el desierto de Madián, donde Dios te está preparando para manifestaciones de poder que silenciarán para siempre a tus críticos. Tu tiempo de exilio no es tu destino final, es tu preparación para la gloria. Nehemías, burlado por sus enemigos. En Nehemías 2, 19, 20 encontramos a un hombre de Dios enfrentando el desprecio y la burla mientras trabajaba en el propósito divino. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces les respondí y dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías había dejado una posición cómoda como copero del rey para reconstruir los muros de Jerusalén, una tarea que parecía imposible dado el estado de destrucción de la ciudad. Sin embargo, cuando sus enemigos vieron que había comenzado la obra, no solo lo despreciaron, sino que trataron de desanimarlo con burlas y acusaciones falsas. ¿Has notado que cuando comienzas a trabajar en tu propósito divino, siempre aparecen los Sanbalat en tu vida? Estas son personas que se sienten amenazadas por tu progreso, que no pueden soportar verte avanzar hacia tus metas divinas. Su desprecio no es realmente sobre ti. Es sobre su propia mediocridad y su incapacidad para lograr lo que tú estás logrando con la ayuda de Dios. La burla de estos hombres incluía preguntas diseñadas para sembrar duda. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Querían hacer que Nehemías cuestionara sus motivos y su autoridad para emprender la obra. El desprecio a menudo viene disfrazado de preguntas aparentemente legítimas, que en realidad buscan minarte la confianza en tu llamado divino. La respuesta de Nehemías es un modelo perfecto de cómo responder al desprecio cuando estamos trabajando en propósitos divinos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No se defendió extensamente, no entró en debates, no trató de justificar su obra ante sus críticos. Simplemente declaró su confianza en Dios y continuó trabajando. Observa que Nehemías no dijo «yo edificaré», sino «nosotros edificaremos». Había entendido que la obra de Dios no es un proyecto individual, sino corporativo. Cuando otros te desprecien por tu visión divina, recuerda que no estás solo. Hay otros que comparten tu visión y trabajarán contigo para ver su cumplimiento. A medida que la obra progresaba, el desprecio de los enemigos se intensificó. Entonces Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El desprecio escaló, porque el progreso de Nehemías estaba demostrando que sus críticos estaban equivocados. Cuando mantienes el enfoque en tu propósito divino, a pesar del desprecio, tu éxito se convierte en un testimonio que incomoda profundamente a quienes te rechazaron. Tu progreso es la mejor respuesta a sus burlas. Nehemías no detuvo la obra para responder a cada crítica. En lugar de eso, organizó a los trabajadores para que pudieran defenderse mientras construían. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Cristo nos enseña a través de Nehemías que podemos trabajar en nuestro propósito y defendernos del desprecio simultáneamente. La estrategia de Nehemías incluía mantener al pueblo motivado recordándoles constantemente el propósito divino de la obra.
No los temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando otros te desprecien, mantente conectado con el porqué divino de lo que estás haciendo. El muro se completó en 52 días, un tiempo récord que dejó asombrados incluso a los enemigos. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El éxito divino silencia el desprecio humano. Los mismos que habían burlado y despreciado a Nehemías, al principio terminaron reconociendo que Dios había estado con él todo el tiempo. Su desprecio se transformó en respeto, su burla en reconocimiento. Esto nos enseña que la persistencia en nuestro propósito divino eventualmente convierte a nuestros críticos en testigos de la gloria de Dios. Hermano, hermana, como Nehemías, tú también puedes completar la obra que Dios ha puesto en tus manos, sin importar cuántos Sanbalat aparezcan para despreciarte en el proceso. Su oposición no puede detener lo que Dios ha decidido prosperar. Mantén tus manos en la obra y tu corazón en el Señor, y verás cómo el desprecio se transforma en testimonio de la gloria divina. Jeremías rechazado y perseguido. En Jeremías 27:9 encontramos el corazón desgarrado de un profeta que experimentó el desprecio más profundo por predicar la verdad que Dios le había encomendado. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada uno se burla de mí, porque desde que hablo doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías experimentó algo que muchos siervos de Dios enfrentan: ser despreciado precisamente por obedecer el llamado divino. Su mensaje no era popular, sus profecías no eran lo que la gente quería escuchar, y como resultado se convirtió en objeto de burla constante. Sin embargo, su fidelidad a Dios era más importante que su aceptación social. ¿Has experimentado esa tensión entre obedecer a Dios y ser aceptado por otros? Jeremías lo describe perfectamente. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Había sido capturado por el propósito divino de tal manera que no podía escapar de él, aun cuando le traía sufrimiento constante. A veces el llamado de Dios es tan poderoso que nos compromete completamente, sin importar el costo social. El desprecio hacia Jeremías era sistemático y constante. Cada día he sido escarnecido, cada uno se burla de mí. No era un rechazo ocasional, sino una campaña persistente de humillación. Sin embargo, esto no lo llevó a abandonar su llamado, sino a profundizar su dependencia en Dios. El desprecio constante puede convertirse en una escuela divina de carácter si respondemos correctamente. La razón del desprecio era clara. Su mensaje profético incluía advertencias de juicio y llamados al arrepentimiento que la gente no quería escuchar. Porque desde que hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Jeremías aprendió que cuando Dios te llama a decir verdades incómodas, el desprecio es inevitable. Sin embargo, el costo de la desobediencia a Dios es mucho mayor que el costo del desprecio humano. Lo más hermoso del testimonio de Jeremías es su lucha interna. Había momentos donde quería renunciar, donde el dolor del rechazo era casi insoportable. Pero luego dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. El fuego divino dentro de él era más fuerte que el desprecio externo. El pueblo de Judá no solo despreciaba a Jeremías con palabras, sino que lo perseguían activamente. Lo pusieron en el cepo, lo arrojaron a una cisterna, constantemente trataban de silenciarlo.
Sin embargo, cada intento de destruirlo solo confirmaba la autenticidad de su llamado profético. Cuando el desprecio escala hasta la persecución, es señal de que tu mensaje está tocando nervios muy profundos. Jeremías profetizó durante más de 40 años y durante todo ese tiempo experimentó rechazo constante. Sin embargo, se mantuvo fiel a su llamado hasta el final. Su perseverancia nos enseña que el propósito divino no se mide por la aceptación inmediata, sino por la obediencia consistente a lo largo del tiempo. Cuando finalmente Jerusalén cayó exactamente como Jeremías había profetizado, aquellos que lo habían despreciado se dieron cuenta de que había estado hablando la verdad divina todo el tiempo. Su vindicación no vino inmediatamente, pero fue completa y total. Esto nos enseña que Dios siempre vindicará a sus siervos fieles, aunque a veces tome tiempo. El rey Nabucodonosor, que había sido el instrumento de juicio que Jeremías había profetizado, mostró más respeto hacia el profeta que su propio pueblo. Le ofreció protección y provisión, reconociendo que era un verdadero hombre de Dios. A veces, los extraños reconocen nuestro valor antes que nuestros propios familiares y compatriotas. Las profecías de Jeremías no solo se cumplieron en su tiempo, sino que continúan siendo relevantes miles de años después. Su fidelidad en medio del desprecio produjo un legado eterno que ha bendecido a generaciones incontables. El desprecio temporal que experimentó no se compara con el honor eterno que recibió. Jeremías se convirtió en el modelo bíblico del profeta sufriente, el prototipo del siervo de Dios que permanece fiel sin importar el costo personal. Su ejemplo nos enseña que el desprecio por causa de la justicia es un honor, no una vergüenza. Cuando otros te desprecien por tu fidelidad a Dios, recuerda que estás en la compañía de los más grandes siervos de la historia. Querido hermano, como Jeremías, tú también puedes mantenerte fiel a tu llamado divino, sin importar cuánto desprecio experimentes en el proceso. Ese fuego ardiente que Dios ha puesto en tu corazón es más poderoso que todas las voces que tratan de silenciarte. Tu fidelidad hoy está escribiendo un legado que trascenderá todas las críticas temporales. Ester menospreciada pero exaltada. En Ester 2:7-10 encontramos la historia de una joven huérfana que experimentó el desprecio social por su origen étnico, pero que Dios elevó hasta convertirla en reina. Y había criado a Hadasa, que es Ester, hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ester comenzó su vida en una posición de completa vulnerabilidad, huérfana, extranjera, parte de una minoría étnica despreciada en el imperio persa. Según los estándares sociales de su época, no tenía valor, no tenía futuro, no tenía esperanza de grandeza. Sin embargo, Dios había plantado semillas de destino real en el corazón de esta joven aparentemente insignificante. ¿Has experimentado esa sensación de ser invisible, de que otros te miren con desprecio por tu origen, tu familia, tu situación económica o tu pasado? Ester entendía perfectamente esa experiencia, pero aprendió que el desprecio humano no puede anular el propósito divino. Cuando Dios decide exaltarte, ninguna opinión humana puede impedirlo. El proceso de selección para reina parecía imposible para alguien como Ester. Cientos de jóvenes hermosas del imperio competían por la posición, muchas de ellas con mejores conexiones políticas, mejor estatus social, más recursos económicos. Sin embargo, la joven halló gracia delante de él y alcanzó misericordia de su presencia. El favor divino es más poderoso que todas las ventajas humanas combinadas. Es fascinante que Ester ocultó inicialmente su identidad étnica siguiendo el consejo de Mardoqueo.
Y Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. A veces, Dios nos posiciona estratégicamente antes de revelar completamente quiénes somos y de dónde venimos. La sabiduría divina incluye el timing perfecto para cada revelación. Cuando Ester fue seleccionada como reina, aquellos que anteriormente la habrían despreciado por su origen, ahora se inclinaban ante ella. El palacio que parecía inalcanzable se convirtió en su hogar. Esto nos enseña que Dios puede llevarnos desde los lugares más bajos hasta las posiciones más altas en su tiempo perfecto. Sin embargo, la verdadera prueba del carácter de Ester vino cuando su pueblo enfrentó la amenaza de exterminio por parte de Amán. En ese momento, tuvo que decidir si usaría su posición para proteger a quienes compartían su origen despreciado, arriesgando su propia vida y posición. Su respuesta reveló que el favor divino no la había hecho olvidar de dónde venía. «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Ester estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había ganado para salvar a su pueblo despreciado. Su valentía resultó en la salvación completa de los judíos y la destrucción de Amán, quien había planeado su exterminio. La mujer que había sido despreciada por su origen étnico se convirtió en la salvadora de toda su nación. Su experiencia previa de desprecio la había preparado para usar su posición en favor de otros que experimentaban el mismo rechazo. El Festival de Purim, que se celebra hasta hoy, conmemora la victoria de Ester sobre quienes despreciaban a su pueblo. Una festividad eterna honra el momento cuando una joven despreciada cambió el curso de la historia. Esto nos enseña que nuestras victorias sobre el desprecio pueden convertirse en celebraciones que bendigan a generaciones futuras. La transformación de Ester de huérfana despreciada a reina exaltada no fue solo para su beneficio personal, sino para cumplir un propósito divino más grande: la preservación del pueblo escogido de Dios. Cuando experimentamos desprecio, a menudo es porque Dios nos está preparando para roles de liderazgo que beneficiarán a muchos otros que están siendo despreciados. Ester nunca olvidó sus raíces humildes, ni se avergonzó de su identidad una vez que fue exaltada. Usó su influencia para defender a los indefensos y dar voz a los que no tenían voz. El favor divino que recibió no la hizo insensible al desprecio que otros experimentaban, sino que la motivó a ser una agente de justicia y protección. Querida hermana, querido hermano, como Ester, tu experiencia actual de desprecio puede estar preparándote para niveles de autoridad e influencia que hoy parecen imposibles. Ese rechazo que experimentas por tu origen, tu situación, tu pasado, puede ser exactamente lo que Dios está usando para desarrollar en ti la compasión y la valentía que necesitarás cuando seas exaltado a tu destino real. Daniel envidiado, pero bendecido. En Daniel 6, 3, 4, encontramos la historia de un hombre tan excelente en su carácter y competencia que provocó la envidia y el desprecio de sus colegas. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación con los negocios del reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel se encontraba en una situación única. Era tan competente y íntegro en su trabajo que naturalmente se destacaba por encima de sus pares. Sin embargo, en lugar de celebrar su excelencia, sus colegas respondieron con envidia y desprecio. Comenzaron una campaña sistemática para encontrar alguna falla en su carácter o desempeño que pudieran usar contra él.
Has experimentado esa realidad de ser despreciado precisamente por tu excelencia. Cuando Dios te bendice con talentos, integridad y competencia que te distinguen de otros, puedes convertirte en blanco de ataques envidiosos. Daniel aprendió que la excelencia a menudo atrae oposición, pero también atrae el favor divino que es más poderoso que cualquier conspiración humana. La búsqueda exhaustiva de sus enemigos reveló algo extraordinario. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El desprecio de sus colegas involuntariamente se convirtió en un testimonio de la integridad impecable de Daniel. A veces, los esfuerzos de nuestros enemigos por desacreditarnos terminan confirmando nuestro carácter. Cuando no pudieron encontrar ninguna falla en su desempeño profesional, sus enemigos dijeron: «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Reconocieron que su única posibilidad de atacarlo era a través de su fe. Esto nos enseña que cuando vivimos vidas de integridad, nuestros enemigos solo pueden atacarnos por nuestra fidelidad a Dios. La conspiración resultó en el decreto que prohibía orar a cualquier dios, excepto al rey durante 30 días. Daniel sabía perfectamente que esto era una trampa diseñada específicamente para él, pero su respuesta revela el corazón de alguien que valora más la aprobación divina que la aceptación humana. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no se escondió ni modificó su rutina de oración. Deliberadamente oró con las ventanas abiertas, permitiendo que sus enemigos lo vieran. Su respuesta al desprecio y la persecución fue una demostración pública de su fidelidad a Dios. Cuando otros nos desprecian por nuestra fe, nuestra respuesta debe ser una declaración aún más clara de nuestros valores espirituales. Sus enemigos inmediatamente lo acusaron ante el rey, quien se lamentó profundamente de haber sido manipulado para firmar el decreto. Sin embargo, las leyes de los medos y persas no podían cambiarse, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. El desprecio de sus colegas había escalado hasta convertirse en una sentencia de muerte, pero Dios tenía otros planes. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La misma situación que sus enemigos habían diseñado para destruirlo, se convirtió en la plataforma para una demostración sobrenatural del poder de Dios. La vindicación de Daniel fue completa y dramática. No solo sobrevivió milagrosamente, sino que el rey Darío ordenó que sus acusadores fueran arrojados al mismo foso de leones, donde fueron inmediatamente devorados. Aquellos que habían conspirado contra Daniel por envidia experimentaron la misma destrucción que habían planeado para él. El resultado de esta experiencia fue que el rey emitió un decreto honrando al Dios de Daniel en todo el imperio. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. El desprecio hacia Daniel se convirtió en exaltación global del Dios a quien servía. Daniel no solo fue restaurado a su posición, sino que fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Su fidelidad en medio del desprecio y la persecución lo estableció como una figura respetada que sirvió con distinción bajo múltiples administraciones reales. La historia de Daniel nos enseña que cuando nuestro carácter es impecable y nuestra fidelidad es inquebrantable, Dios puede usar incluso las conspiraciones de nuestros enemigos para exaltarnos a niveles más altos de autoridad e influencia.
El desprecio basado en envidia a menudo es señal de que Dios nos está preparando para promociones sobrenaturales. Hermano, hermana, como Daniel, tú también puedes mantenerte fiel a tus convicciones sin importar las conspiraciones que se formen contra ti por causa de tu excelencia o tu fe. Ese desprecio que experimentas por destacarte, por mantener tu integridad, por no comprometer tus valores, puede ser exactamente lo que Dios está usando para preparar tu exaltación sobrenatural. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este viaje transformador y mi corazón rebosa de gratitud hacia ti por haber permanecido hasta este momento sagrado. El hecho de que estés aquí, habiendo consumido cada palabra, cada enseñanza, cada ejemplo bíblico, me dice que hay algo especial en tu espíritu. Eres parte de ese remanente de creyentes que no se conforman con respuestas superficiales, sino que buscan la sabiduría profunda del reino de Dios. Durante estos momentos hemos caminado juntos a través de las experiencias más dolorosas que puede vivir el corazón humano: el desprecio, el rechazo, la falta de valoración por parte de quienes esperábamos que nos comprendieran y nos apoyaran. Pero también hemos descubierto una verdad revolucionaria que puede transformar completamente tu perspectiva sobre estas experiencias. El desprecio no es tu enemigo, es tu maestro. El rechazo no es tu fin, es tu redirección hacia algo mejor. Hemos visto cómo David fue despreciado por su hermano Eliab, pero ese desprecio lo llevó directamente a su encuentro con Goliat y posteriormente al trono de Israel. Hemos observado cómo José fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero esa traición se convirtió en el vehículo que lo transportó hacia el palacio de Faraón. Hemos contemplado cómo Jesús mismo fue rechazado en Nazaret, pero ese rechazo lo llevó a Capernaum, donde su ministerio floreció con poder sobrenatural. Cada historia que hemos explorado revela el mismo patrón divino. Dios permite el desprecio para posicionarnos estratégicamente. Usa el rechazo para redirigirnos hacia nuestro verdadero destino y transforma cada humillación en una plataforma de exaltación. Lo que el enemigo diseña para destruirnos, Dios lo convierte en el fundamento de nuestra grandeza. Moisés huyó al desierto después de ser rechazado por su pueblo, pero esos 40 años de aparente fracaso lo prepararon para convertirse en el libertador más poderoso de la historia. Nehemías fue burlado por sus enemigos mientras reconstruía los muros, pero su perseverancia resultó en una obra que glorificó a Dios y silencio a sus críticos. Jeremías fue despreciado por predicar la verdad, pero su fidelidad produjo profecías que han bendecido a la humanidad durante milenios. Esther comenzó como una huérfana despreciada, pero Dios la exaltó hasta convertirla en reina y salvadora de su pueblo. Daniel fue envidiado por su excelencia, pero su integridad inquebrantable lo estableció como uno de los estadistas más respetados de la historia. Cada uno de estos héroes de la fe aprendió que el desprecio temporal no puede anular el propósito eterno que Dios ha plantado en nuestras vidas. Ahora que conoces estos principios divinos, tienes una responsabilidad sagrada. No puedes volver a ver el desprecio con los mismos ojos. No puedes seguir permitiendo que el rechazo de otros defina tu valor o determine tu destino. Has sido equipado con una perspectiva celestial que te permite ver cada experiencia de desprecio como una oportunidad divina para el crecimiento, la redirección y la eventual exaltación. La próxima vez que alguien no te valore, recuerda a David corriendo hacia Goliat después de ser despreciado por Eliab. Cuando experimentes rechazo familiar, piensa en José alimentando a los mismos hermanos que lo habían vendido. Cuando te sientas incomprendido en tu entorno, recuerda a Jesús encontrando aceptación en Capernaum
después del rechazo en Nazaret. Cristo quiere que entiendas que tu valor no depende de la opinión de otros, sino de la valoración divina que Él ha puesto sobre tu vida. Eres precioso a sus ojos, eres amado con amor eterno, eres llamado con un propósito que trasciende cualquier rechazo temporal que puedas experimentar. El desprecio de otros no disminuye tu valor, simplemente revela su incapacidad para reconocer la grandeza que Dios ha puesto en ti. Si has llegado hasta este punto de nuestra enseñanza, quiero que escribas en los comentarios esta declaración poderosa. Reconozco que el desprecio no define mi valor. Cristo define mi destino. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que marca un antes y un después en tu manera de responder al rechazo. Es un pacto espiritual que estás haciendo contigo mismo y con Dios. Tu permanencia hasta el final de este video me dice que Dios tiene planes extraordinarios para tu vida. Eres parte de una generación de creyentes que serán usados poderosamente para transformar naciones e impactar eternidades. Pero parte de tu preparación incluye aprender a responder al desprecio con la sabiduría de Cristo, convertir cada rechazo en un escalón hacia tu destino divino. No permitas que esta enseñanza se quede solo en tu mente como información interesante. Aplícala la próxima vez que experimentes desprecio. Responde como David, como José, como Jesús, como Moisés, como Nehemías, como Jeremías, como Esther, como Daniel. Permite que el carácter de Cristo se manifieste a través de tu respuesta al rechazo. Si este mensaje ha tocado fibras profundas de tu corazón, si has sentido la sanidad del Espíritu Santo ministrando heridas causadas por el desprecio, te invito a que compartas este video con otros que están experimentando rechazo. Tu decisión de compartir puede ser el instrumento que Dios use para sanar corazones heridos y redireccionar destinos desviados por el dolor del desprecio. Suscríbete a este canal porque necesitas alimentar constantemente tu espíritu con verdades que fortalezcan tu identidad en Cristo. Piensa en cada video como una sesión de terapia divina donde el Espíritu Santo ministra directamente a las áreas más sensibles de tu corazón. No somos solo un canal de enseñanza, somos un hospital espiritual donde las heridas del alma encuentran sanidad sobrenatural. Tu fidelidad en consumir este tipo de contenido es una inversión en tu salud emocional y espiritual. Cada enseñanza que recibes es una herramienta de sanidad que Dios coloca en tus manos para que puedas vivir libre del dolor del rechazo y caminar en la plenitud de tu identidad divina. Aunque no puedo conocerte cara a cara, mi corazón anhela saber cómo Dios está sanando las heridas del desprecio en tu vida. Me encantaría leer en los comentarios tu nombre, conocer tu historia de superación, saber cómo el Señor te ha ayudado a convertir el rechazo en redirección. Tu testimonio no solo me bendice profundamente, sino que puede ser la esperanza que otro hermano herido necesita para creer que también puede superar su experiencia de desprecio. Quiero que sepas que oro específicamente por cada persona que llega hasta el final de estas enseñanzas. Te incluyo en mis oraciones, porque reconozco que tienes un corazón valiente, un espíritu resiliente y una determinación que te distingue de la multitud. Dios ve tu fortaleza en medio del dolor, tu fidelidad en medio del rechazo, tu esperanza en medio de la desesperanza. Que el Señor sane completamente las heridas del desprecio en tu corazón, que transforme cada cicatriz en testimonio de su gracia, que convierta cada experiencia de rechazo en una historia de redención gloriosa, que aprendas a ver el desprecio con los ojos de Cristo, respondas al rechazo con la sabiduría divina y camines en la libertad de saber que tu valor está asegurado en el amor infinito de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro en las verdades sanadoras del reino de Dios, recuerda,
No eres lo que otros dicen que eres quien Cristo dice que eres. Tu destino no está determinado por el desprecio de otros, sino por el propósito divino que late en tu corazón. Camina en esa verdad, vive en esa libertad, prospera en esa identidad divina que ningún rechazo humano puede alterar.